Las películas y los videojuegos han influido mucho en la cultura popular. Nos ha mostrado una visión que se volvió dominante, en la que los villanos son seres incomprendidos con razones más que suficientes para hacer el mal que hacen. El argumento los justifica y eso acostumbró a la generación Z a que cada villano es el protagonista de su propia historia, a que el mal es siempre y cada vez relativo. Pero pasa que lejos de las páginas de tus novelas gráficas, lejos de la imagen fluorescente de los villanos en pantalla, en el mundo real, y son los jóvenes a los que más trabajo les cuesta creer esto, el mal a menudo existe solo porque sí. Ocurrió en Italia a comienzos de la década de los 50. Europa se seguía recuperando de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. En Italia, particularmente, el paso de la guerra hizo necesaria la odiosa labor de erigir orfanatos. Una vez que estos abrían sus puertas, las gobernaciones, alcaldías y municipios en toda Italia hacían un conteo de niños en estado de calle y, atestados en camiones y buses, los despachaban a esos orfanatos, sitios en el que el alimento no estaba asegurado. Los niños podían pasar días enteros sin probar bocado en aquellos tiempos, pero al menos podían guarecerse de las estaciones más aciagas del año con un techo sobre sus cabezas. Sin embargo, en algún lugar de este país se suscitó una particularidad muy extraña. Un orfanato en Lombardía, que más que tener nombre era identificado en aquella época con un número, pues pertenecían al gobierno, estaba recibiendo a una cantidad inusualmente grande de niños. Y si uno se ponía a analizar los números del cuaderno, la situación era muy extraña porque, vista las características del lugar, el número de puertas, de ventanas, de pisos, se podía calcular tan básicamente como a ojo que el sitio había admitido a lo largo de 3 años a un número de niños que fácilmente podrían haber llenado 2 o 3 veces esas instalaciones. ¿Cómo era posible? Si las matemáticas eran correctas, entonces debía haber niñitos durmiendo en el piso, en los pasillos, en las aulas, en las salas de estar. En todos lados. Una llamada telefónica desde una oficina del Estado de un funcionario en Roma, tan curioso como extrañado, lo inició todo. Este caballero le explicó la situación a un sargento de policía de apellido de Alessandro en la ciudad de Bérgamo, Italia. Ahora bien, tienes que entender que estamos hablando de principios de los años 50. Si esto ocurriera hoy día, habría recursos más que suficientes para hacer una visita oficial al orfanato número tal. Pero en aquel entonces, aún levantándose de los estragos de la guerra más devastadora en la historia de la humanidad, el departamento de policía de la entonces pequeña población de Bérgamo, en Lombardía, estaba terriblemente superado. Las poblaciones rurales fuera de esta ciudad no tenían policía, no había ni siquiera censo. El sargento tenía que ir en coche hasta el orfanato e investigar lo que el funcionario en Roma le había pedido. En aquellos tiempos esta misión, más que ser algo inmediato, era cosa de días.
El sargento iría cuando sus otroras obligaciones se lo permitieran. Quizá la providencia eligió, como cosa rara, que el bien triunfase. O más que eso, decidió que el horror debía detenerse, porque aún en las condiciones que te lo estoy narrando, el sargento llegó en un momento clave. ¿Podrías creer que un orfanato tiene un personal grande compuesto por gente del aseo, profesoras y profesores, conserjes, etc.? Pero lo cierto es que acá solo había una mujer que se dedicaba a la limpieza, un anciano que a duras penas mantenía las calderas funcionando y, finalmente, la encargada, la rectora Rizzo. Fue la conducta de estas tres personas al ver al sargento detener su coche y apersonarse en las escalinatas del orfanato lo que puso al hombre de ley en sobreaviso. Nada más ver la mirada de ellos le hizo entender que había algo mal, y eso que todavía no les había contado por qué estaba ahí. La rectora Rizzo justificó todo. Ella decía que los niños a menudo escapaban hacia la ciudad de Lombardía y, como la recuperación económica gracias al plan Marshall americano era real, preferían quedarse y hacer sus vidas allá en la urbe, laburando. La doña argumentó que los rumores aseguraban que no les estaba yendo mal, así que por eso solicitaba el ingreso de más niños con la supuesta esperanza de resolverles la vida gracias a la pujante Lombardía. Palabras más, situaciones menos, el sargento no estaba convencido. Él sospechaba que Rizzo vendía a los niños y a las niñas a prostíbulos y o como servidumbre. Lo que descubrió, sin embargo, fue mucho peor. El frigorífico estaba repleto de envases con nombres de niños. A estas alturas, el hombre de ley y también veterano de guerra no pedía autorización de nadie para hacer lo que considerase bueno en ese lugar. Dejemos la corrección política a un lado y admitamos que en este caso vino muy bien, porque eso fue lo que ayudó a este caballero a descubrir que cada uno de estos envases estaba repleto de albóndigas. Te pido que imagines cómo tuvo que ser esta conversación. El sargento de Alessandro le preguntó a la rectora por qué había tantas albóndigas en el frigo. La tipa respondió que era la comida preparada para cada niño, lo cual hoy podría ser vendible como mentira, pero en aquel entonces era extrañísimo, porque esta sola imagen infiere que ese orfanato no solo tenía más comida para sí que el resto de todos los orfanatos en Italia puestos juntos, sino incluso superaba con creces a las reservas de cualquier italiano de los años 50, no importa cuán oligarca fuese. De Alessandro, sargento, veterano de guerra, hombre a quien seguro le tocó ver horrores, tomó uno de los envases, lo abrió y lo olió largamente. Miró a la rectora Rizzo con frialdad y le ordenó: llama a la niña, mientras con la yema del dedo golpeaba el nombre escrito en el envase. La rectora en este punto no supo ya qué contestar, porque era hora en que los chicos estaban durmiendo. No podía decir que andaban de paseo en la campiña. No tenía excusas. El sargento entonces dijo, señalando el resto de los envases repletos de albóndigas:
¿esta carne es la comida para los niños o son los niños? No se sabe qué castigo recibió la rectora y sus dos cómplices. Pero si de algo te sirve, se sabe que D'Alessandro usó el tupper congelado que tenía en la mano para pegarle a la mujer en la cara. Nuevamente, tú decides si la corrección política es válida en este caso. El orfanato fue cerrado, pero no debido a este horripilante caso. Se cuenta fácil, pero imagina lo que tuvo que haber sido esto para esos pobres niños que encima venían de una situación infernal en la guerra. Venían ya de una traumática orfandad. A los zoomers entre la audiencia les pediría que intenten poner en perspectiva este tipo de maldad. Pero, ¿quieres saber el verdadero motivo por el cual el orfanato acabó siendo cerrado 20 años más tarde? Insisto, no por su macabra anécdota, no por los gritos, chillidos, sufrimiento y dolor que esas paredes vieron alguna vez, no por los horrores innombrables que ocurrieron dentro de su cocina. El lugar fue clausurado porque año a año se ganó la reputación de estar maldito. Más precisamente porque diferentes empleados habían renunciado a trabajar ahí a lo largo de los años, en especial personal de cocina. ¿El motivo? Escucha, quienes alguna vez trabajaron ahí alegaban que por la noche, si te quedabas en completo silencio y prestabas atención, acabarías escuchando voces de niños tras las paredes. Pero no solo eso. Ellos alegaban que al menos 3 veces a la semana, en la cocina, podía oírse perfectamente algo desagradable, aunque tenue, pero que sin dudas estaba ahí. Era un sonido que describían como de líquido caliente. Más precisamente, el sonido que hace la salsa de tomate con albóndigas hirviendo dentro, junto con un fuerte, nauseabundo olor a carne cocida. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido obra del talentosísimo Repulsive. Por favor, visítalo. La edición de este video ha estado a cargo del talentoso Chris Darker. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.